que puedan estar todo ese tiempo hasta poder luego hacer el intercambio. Bueno, muy bien. Entonces yo soy Silvia Marseca, soy licenciada en Trabajo Social y trabajo en el CESAC 5 desde hace 30 años, más o menos. Cuando el centro de salud estaba, lo menciono porque es emblemático, en el edificio del Elefante Blanco. Ahora estamos a pocos metros y allí en el Elefante ya no está más, está el Ministerio de Desarrollo Social, para que mínimamente nos ubiquemos. Bueno, el CESAC 5 está en la zona sur de la ciudad, en la Comuna 8, en el límite entre Mataderos y Lugano. Tenemos la suerte de estar acompañados por un referente de cada uno de los CESAC del área programática, también por 2 compañeras del hospital, y somos aproximadamente 15 CESAC, así que 15, 16. Hasta el último momento se ha ido anotando gente, o quizás un poquito más, acá me están diciendo, y eso nos pone muy contentas, porque la idea de este curso es sobre todo el intercambio, el poder conceptualizar, por supuesto, pero también encontrarnos en repensar juntos esto que nosotros, bueno, nos animamos a compartir, que no es, nosotros decimos que el programa no es que es extraordinario en cuanto a que nadie lo pensó, ni lo lleva a cabo, pero sí estamos como orgullosas de lo que viene sucediendo, en la estrategia de trabajo, en el encuentro con las familias, y bueno, y queríamos conceptualizarlo y compartirlo, y también nutrirnos. Vimos que hay muchos equipos del 21, por ejemplo, son un grupete, y eso es genial, del 15 también, del 7, y digo, los CESAC me refiero, y eso nos ponía contentas porque van a poder pensar esto juntos, y seguramente se va a dinamizar mucho en poder plasmarlo, ¿no? Cuando hay un equipo, varios pensando. Una teoría que es bajar a territorio, que lo teórico, que es tan enriquecedor y que son experiencias muy válidas para compartir, ¿no? Bien, así que bueno, la idea nuestra es que luego vamos a estar continuamente en contacto vía mail, y hay también en el Drive una carpeta donde les vamos a hacer llegar el material, digamos, la lectura, lo que es obligatorio, lo que es optativo, y después vamos a hacer un trabajo práctico, ustedes van a hacer un trabajo práctico, bien. Intentamos bajar la experiencia a lo local, que podamos hablar de las realidades de cada uno, y eso se plasma en el trabajo práctico. Y bueno, también tenemos a nuestra secretaria, que es Gisela Celso, que es residente de Trabajo Social y que es joven sobre todo, así que es nuestro puntal, aunque ya tuvimos problemas con la tecnología, pero allá vamos. Acá estamos. Previmos 1000 cosas y algo se desajustó a último momento, pero bueno, aquí estamos. Bueno, y sobre lo concreto, digamos, del proyecto, del CESAC 5, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Así que hoy nos presentamos, ahora se presenta Alicia González, que es la otra directora del curso, y después le vamos a dar lugar a María José Campero, que es la antropóloga del CESAC 5, a la que, por supuesto, ya se lo agradecimos, pero le volvemos a agradecer en público la presencia. Y yo creo que por ahora se presenta Ali y después vamos con María José. Bueno, bienvenidas a todas, y también digo a todas porque vi que son la mayoría, somos todas mujeres. Bueno, mi nombre es Alicia González, soy psicóloga, trabajé en el Hospital Santoyani y desde el 2014 estoy acá en el CESAC 5, y bueno, siempre me convocó toda la parte comunitaria, y pensando en esta semana, bueno, qué era lo que iba a decir en relación a cómo los iba a recibir y en relación al curso. Bueno, como lo dijo Silvia, la verdad que contamos con la libertad de trabajar y de armar los proyectos que nos gustan, y creo que en el proyecto de crianza, que así comenzó este curso, digamos, ¿no? Pensando en las temáticas de crianza desde la APS,
Nuestra idea siempre fue esto de acompañar los procesos, ¿no? Estábamos viendo con el transcurrir de los encuentros, las temáticas estas que nos llevaron a pensar en el curso Acompañando a las Crianzas. Y bueno, le damos las bienvenidas y bueno, estamos acá para acompañar también los procesos que se den en este viaje. Bueno, una muchas cosita, gracias. Gisela lo puso recién en el chat, pero vieron que les mandamos en el mail que si se pueden renombrar con nombre y apellido, pero profesión y lugar de trabajo para facilitar después que cuando hagamos intercambio, bueno, esto de lo local que hablábamos recién, pueda darse y sepamos de dónde es la compañera, ¿sí? Así que si van pudiendo, en la medida que puedan, lo van haciendo, bueno, la que puedan. Está bien. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la licenciada María José Campero, compañera nuestra, antropóloga. Estoy. Bueno, buenos días a todas, ya que también somos todas mujeres. Bueno, me presento un poco, yo soy María José Campero, como dijeron, soy antropóloga. La trayectoria que yo hice fue en Educación para la Salud y después en Geronto, y después tengo mi otra pata en la parte más universitaria, en lo que es la investigación sobre discapacidad y cómo atraviesa la accesibilidad y la ideología de la normalidad en todo lo que es el sistema de salud. Ese sería como mi perfil más profesional, y además, bueno, en la práctica ejerzo la crianza por ser madre de 2 niños también. Un poco la propuesta que yo les traje es desde una mirada social o antropológica, histórica, poder repensar por empezar, estas 2 primeras palabras o categorías que aparecen en el título del curso, que es crianzas y atención primaria de la salud, y que se propone como una intervención específica que es el acompañar, ¿no? Mi idea es poder ir a hacer como una genealogía de cuándo podemos empezar a pensar que la crianza se constituye como un fenómeno social para el campo de la salud específicamente, pero que la crianza en sí misma es ya un dispositivo social que existe de por sí, por la forma en que nos organizamos socialmente, y que aparece también cuando empieza a irrumpir la construcción de una infancia o del niño o la niña como un sujeto de responsabilidad más bien del ámbito público. Entonces, perdón, que tengo justo a mis hijos, perdón. Bueno, esta es parte de la interrupción del curso también. Entonces, bueno, como el eje de esta clase para mí sería las crianzas como un dispositivo sociocultural, y como decía, la irrupción de las infancias desde una perspectiva de derecho. Digamos, la genealogía que yo les traigo, vamos a poder observar que al principio, digamos, la infancia o el niño o la niña no era un sujeto, no estaba constituido como un sujeto, sino más bien como algo más de la apropiación o una responsabilidad como una carga, o algo más bien a ser un objeto. Y ese camino hasta llegar a la convención que nosotros tenemos ha atravesado por un montón de transformaciones sociales y de lugares, sobre todo de la familia y del Estado y de otras instituciones que van haciéndose cargo del niño como sujeto de derecho. ¿Querés pasar? Yo voy diciéndole allá porque no tengo forma de pasar yo el PDF. Entonces, antes de empezar con los contenidos, la idea es que veamos así, sin mediación, de pensar, bueno, qué sería para nosotros del ámbito profesional, disciplinar, personal, es empezar a deconstruir desde el llano qué pensamos nosotros por crianza. Entonces les propongo como un pequeño juego participativo. Van a copiar un enlace en el chat, ¿sí? Y ustedes van a tener que entrar a ese enlace y vamos a hacer como una encuesta de poner 2 palabras de lo que les viene a la mente a ustedes sobre crianza, ¿sí? Lo que les aparece, sea por su práctica, por su experiencia, por ser ustedes estudiadores, o por lo que quieran decir sobre crianza, y lo que va a hacer este enlace es juntar las palabras en común que tuvimos, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar un poquito como mi idea es fundamentalmente como
traer de la antropología, que para mí lo que hace la antropología es traer esta distancia sobre algo que nos parece tan dado, tan obvio, tan naturalizado, que podemos tener en nuestras propias disciplinas o en nuestra vida diaria, y ponerle un poquito en tensión para a ver si de esa tensión y esa forma de desnaturalizar lo que es la crianza o lo que hacemos en la atención primaria de la salud pueda contribuir a reflexionar sobre otros aportes, y sobre todo porque seguramente a lo largo del curso, como dijeron las compañeras, van a estar compartiendo todas las experiencias. Y eso hace que vayamos construyendo también un trabajo más colaborativo. ¿Está ese enlace? Sí. ¿Lo ven todos? Ahí hay, dice Menti, entramos a ese Menti, nos traslada a este enlace, y dice que es para vos la crianza, y tiene que empezar a ingresar ahí 2 palabras, y ponen clicar enviar, y directamente el sistema las va a ir agrupando. Cuando vayan terminando o cuando nos avísennos, así los podemos seguir en la siguiente sesión. ¿Sí? O sea, Sabemos que hay muchos que ya están contestando, así que bueno, cuando contesté la mayoría, si quieren pueden poner en el chat, ya contesté. Cuando vemos que ya contestamos todos, lo mostramos. Nosotras también podemos contestar. Yo estoy contestando acá, solo que estoy haciendo trampa porque yo ya sabía que existía esto. Cuando participan les aparece después gracias por su participación. Yo no puedo ver ya la reunión. No sé si vos, si Seani, o si lo ven. Ahí comparto lo que va saliendo. Dale. Porque tal vez a varios nos pasa eso. Ahí está, no había... Ya votamos la mayoría, ¿no? ¿Sí? Bueno, vayamos mirando, digamos, esto lo que nos hace es como un juego de poder pensar qué cosas vamos a tener en común, y cómo lo que nos permite ver este mapa de conceptos es en parte esta idea de que hay palabras, las que están más grandes, son las que tenemos en común todos los que votamos, ¿sí? Las que nosotros podemos observar es responsabilidad, respeto, acompañar, cuidado, ¿sí? Y las más chiquititas quedaron como afecto, diálogo, límite, cultura, apego y cuidado, ¿sí? Como que lo que nos dice esto es, primero que hay, lo que estamos hablando, que la crianza es una acción, es una práctica social, ¿sí? Porque cuando hablamos de acompañar, y de acompañar con un cuidado, es una práctica social, y después uno puede pensar que los que están más chiquititos son como lo vamos a adjetivar a esa práctica. Pero lo más interesante también de ver en estos mapas conceptuales que se van armando así, de personas que no nos conocemos, que tenemos diferentes trayectorias, diferentes tal vez campos disciplinares,
pero que sí vivimos en una sociedad, en un contexto muy determinado, es que el concepto de crianza, o esta práctica de crianza, perdón, se escuchan mis hijos, ¿no? ¿Mucho? Estamos siendo muy interrumpidos, pero no escucho a nadie yo. ¿Sí? Esperen. ¿Qué más práctico dar un curso haciendo de crianza también? Y bueno, un poco lo que es esto, cuando nosotros hacemos esta encuesta rápida, es que también lo que nos permite ver lo que van a llamar muchos autores es el saber convencional con el cual nos manejamos para poder pensar nuestra práctica, ¿sí? Y el saber convencional tiene que ver con esto, no es un sentido común llano, sino que es un saber construido que tiene que ver con algo de las determinaciones o condicionamientos de los cuales nosotros estamos viviendo en un momento histórico, y que es lo que podemos decir que compartimos por estar conviviendo culturalmente en un lugar. Y que el saber convencional es lo que nos va a guiar a hacer nuestras prácticas. Y en este caso, si nosotros nos decimos que la crianza tiene que ver con el acompañar, ahí después tenemos que deconstruir qué sería acompañar y quiénes acompañan, ¿sí? Y que todo lo demás que quedó en chiquitito para nosotros no es algo que podría construirse cuando uno habla de esta categoría de manera hegemónica, ¿sí? Lo que es hegemónico acá es que estamos hablando de una práctica social que implica una responsabilidad y un cuidado. Y por eso, si quieren, no sé si alguien quiere decir algo, lo dice, ¿eh? Porque yo no los veo a ustedes, entonces quedo como muy aislada detrás de esta pantalla. O si después quieren agregar algún concepto. ¿A alguien le sorprendió que no apareciera alguna palabra de las que aparecieron? Porque, por ejemplo, a mí me sorprendió del mapa que apareciera muy chiquitito lo que tenía que ver con límites y con enseñanza. Digo, y que vamos a ver que una de las dimensiones que también se define crianza es pautas y normatividad. ¿A alguien le sorprende algo de acá que dice, mira qué chiquitito quedó pensar en desarrollo, riesgo o límite? Y que inmediatamente nosotros asociamos a cuidado. Y vamos a ver que en un principio, genealógicamente, la crianza no tenía nada que ver con el acompañar cuidadoso, de forma cuidadosa. ¿Alguien? Si no, sigo, ¿eh? Sí, Majo. Bueno, ya... Bueno, entonces seguimos. Hablar, se puede desmutear y participa, ¿sí? Están todos muteados, pero el que quiera hablar se puede desmutear y participar. Sí, la idea es que nada, tengamos un intercambio y un diálogo, porque si no es muy difícil, si no uno de acá se siente como medio que habla una pantalla nada más. Hola, buen día. Sí. Otro que está pequeño. Sí, quizás tiene que ver con los que nos representamos por ahí en el marco que estamos, ¿no? Como que hay distintas cuestiones que van conduciendo y en este momento quizás sabemos que estamos en este curso y que tiene que ver con un espacio donde quizás desde la atención primaria tratamos de acompañar, quizás no estamos tan en el rol de crianza más amplio, como decías vos, en el rol, por ejemplo, de madre o de primera persona, en donde sí aparecen otras, pero bueno, con solo 2 palabras me parece que quedó como un poco eso como lo más fuerte. Y es para pensar, también está bueno que enseñanza, pautas, normatividad y límites, creo que hasta en los espacios de cada uno también están a veces desdibujados. Sí, digo, lo que yo traigo es esto de que nosotros tengamos en común, que pensemos en cuidado, también tiene que ver con esta irrupción de pensar al niño como sujeto de derecho, y lo vamos a poder ver en esta genealogía, que antes no era un sujeto que a cuidar, sino que era algo como un peso y una carga, y que la forma que configuramos la crianza ahora es también algo que tenemos que tensionar y tenemos que poner siempre como en duda, digamos. Creo que esto lo que trae, por lo menos la perspectiva antropológica, es todo el tiempo poner entre paréntesis, saber si la forma que construimos ahora, por ejemplo, crianza o cualquier fenómeno social al cual nosotros nos dediquemos, siempre se va a definir de esta manera. ¿Sí? Y por qué lo pensamos en torno al cuidado y tal vez en relación a lo que es el ámbito de la salud, ¿qué implica para nosotros
construir un cuidado desde la crianza y qué directivas o qué intercambios hacemos con el otro cuando se presenta a solicitar o en lo que sea en una consulta pensar la crianza. Más que nada por eso, me parece como que me trae el tema del límite, que muchas veces la mirada, a veces que sale desde el campo de la salud o de la pedagogía o de la educación, tiene que ver más con los límites, y que no aparezca es esto, y también es cuánto nos podemos separar nosotros de nuestras propias prácticas. Bueno, seguimos si quieren, después. Viviana Palumbo levantó la mano. Ah, perdón, yo no veo a nadie, así que... Hola, Vi. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. En realidad yo no lo pude poner en el link, lo puse en el chat. Yo puse aprendizaje, pero lo pensé no solo por el niño, sino también por el adulto, como que es un aprendizaje de todos y todas los y las involucradas y involucrados en la crianza, digamos. Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a ver, cuando hablamos de un dispositivo que puede ser sociocultural, tiene que ver con la construcción de relaciones, de vínculos. Como vos decís, es un ida y vuelta. El otro se constituye a la medida que yo me constituyo con el otro. Si querés, seguimos. Nada, para mí está bueno que quede esta placa, porque tal vez es interesante cuando se termina el curso a ver si hay otras palabras que le sumaríamos o modificaríamos, como que quede como esta primer tirada de palabras, para ver si hay algo que después modificamos. Modificar no porque esté bien o está mal, sino porque decimos, mira, yo hubiera agregado otra cosa a partir de lo que vi. Majo, yo pensaba en lo que decías, y las palabras que había elegido eran transmitir y compartir. Y en ese transmitir, que se transmite en la crianza, la cultura, el lenguaje, en todo eso que se transmite, pensaba en que uno también transmite límites, naturalmente, digo, en la práctica cotidiana, con hijos, con sobrinos, o en una sesión de terapéutica, el límite aparece como algo natural también en ese transmitir cosas. Yo había elegido transmitir y compartir porque me parece esa ida y vuelta entre lo que uno tiene para dar y lo que el niño como sujeto entrega también. Me parece ahí como algo doble, ¿no? Un vínculo que ambas personas están aportando. Pero quizás se podría pensar como que el que aporta más el límite es el adulto. Se podría pensar, o sea, en ese sentido. Claro, es que eso es lo interesante, que ahora si todos ponemos a hablar, seguramente nos parece como que tiene que estar eso, que es algo tan obvio. El tema es cuando uno lo tiene que decir, no aparece lo primero. ¿Entiendes? Y eso es el juego de poder distanciarse como para cuando dice, mira, obvio que voy a poner límite, obvio que voy a poner aprendizaje, Claro. pero es ese ida y vuelta, y lo que vos decís de las relaciones asimétricas que plantea la crianza. Y si es algo necesario o no también. Claro. Pero bueno, seguimos si quieren. Entonces, la mayoría, de muchos autores lo que plantean que las crianzas, cuando uno va a desarmar, cuando uno tiene que poner poner como esta distancia crítica para repensar a ver qué serían las crianzas, empiezan a interrelacionarse tres dimensiones, que obviamente uno las hace de una separación analítica, pero claramente que se dan todas en conjunto y que se nutren unas de otras. Y que crianza se implica la creencia misma sobre lo que es la crianza, que es el conocimiento. Esto que hicimos, este pequeño juego rápido, es el conocimiento tanto explícito o implícito, que empieza a jugar y que va a construir todo este universo también de conocimiento y simbólico a lo que vamos a llamar crianza. Y por conocimiento explícito va tanto desde nuestro campo disciplinar profesional y implícito, lo que nosotros nos construye como sujetos y que lo trasladamos, esto que decía Julia, que lo transmitimos por el hecho de estar insertos en lo que fuimos criados y lo que concebimos como crianza. Después implica también pensar crianzas en pautas de las crianzas, ¿sí? Que yo después les traje a finalizar los sujetos nuevos, o no tan nuevos, que son los medios de comunicación que aparecen como grandes constructores
de pautas de crianza, que obviamente van a contribuir a lo que es la creencia. Y lo que van en esta dimensión lo que implica es repensar a ver qué cosas se establecen como pautas en cuanto a normas, ¿sí? La normatividad que puede ser dada por lo que puede ser como la convención, o la normatividad dada por el uso y costumbre de la reiteración, ¿sí? La norma en tanto algo que se establece para un lado una cosa y lo que es, digamos, la norma lo que dice que es y lo que no es también establece. Y que cuando uno hace una mirada más genealógica, vamos a ver que hay cosas que fueron descartándose en esta normatividad, como por ejemplo pensar que la crianza no es a través del castigo y del maltrato, pero que en otras épocas era algo de una pauta considerada normal, porque el niño era el que iba a ser un soldado futuro, ¿se entiende? Entonces, la dimensión de pautas de crianza implica esto, es no poder separarlo de lo que es la normatividad dada, de lo que debería ser y de lo que también se hace sin establecer algo en letra, digamos. Y las prácticas de crianza, que obviamente va a retomar las otras dos, pero las prácticas de crianza hablan un poco de lo que dijeron, creo que Diana o Paula o Julia, de que tiene que ver con los vínculos, ¿sí? Toda práctica de crianza establece relaciones vinculares, relaciones sociales, y acá es donde uno puede mirar a la crianza como un dispositivo sociocultural, ¿sí? ¿Qué significa ser un dispositivo sociocultural? Es una forma en la cual las sociedades o las culturas organizan un aspecto de la vida social. En este caso, lo que son las infancias, ¿sí? Entonces, en esa organización, el contexto, nosotros hablamos acá de atención primaria de la salud, pero excede crianzas al ámbito de la salud. Y creo que ahí es donde uno debería poder pensar, bueno, a ver qué corresponde, en el sentido de, no esto, no de ético, sino qué cosas del campo de la salud aportan a este dispositivo sociocultural en cuanto a organización social y qué cosas no debería hacer. Sabemos que muchas veces al campo de la salud se le pide que mucho más, o da mucho más de lo que tal vez tiene que como ámbito de competencia. En el caso siempre es la relación educación y salud, digamos. No sé si digamos, podemos tener millones de ejemplos, pero por ejemplo cuando en educación pasa algo con un niño o una niña, dejan de poder mirar más del lado pedagógico, que son las armas que pueden tener y estrategias, y solicitan a ver el diagnóstico del chico para poder actuar en lo pedagógico. Esas interferencias hacen a una construcción también de lo que puede ser el acompañar las crianzas. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? Bueno, voy a dar porque sí. Entonces, la propuesta es pensar esto en dispositivo, es esto, es un arreglo que hace la sociedad para acompañar esta figura de lo que va a ser las infancias del niño y la niña. Y que claramente, al ser un dispositivo sociocultural, uno constantemente tiene que estar poniendo en tensión la mirada de la diversidad, ¿sí? Es que hay una variación de modelos de la crianza, y que al interior mismo digamos, nunca podemos pensar las crianzas de una mirada homogénea. Nuestra lente debería ser lo más amplia posible, como para que nos permite pensar, bueno, que el modelo que yo estoy tomando es uno de los posibles que hay. El riesgo que se puede correr al pensar en la diversidad, que muchas veces puede pasar, es pensar de que todo da igual. No, pensar en diversidad no es que todo da igual, sino que pensar, bueno, ¿qué es lo que lo está construyendo a ese modelo de crianza? Porque claramente, si uno toma la forma en que se criaba en los primeros, no sé, en la época romana o en la griega, y el castigo nosotros no lo estaríamos viendo como un modelo más de crianza, pero sí lo podemos poner en tensión y pensar, bueno, ¿qué es lo que lo construye? Y ahí sí, establecer estas pautas que hablábamos de una de las dimensiones que tendríamos que poder pensarlas. Y sobre todo cuando se habla de una diversidad cultural, pensar que el aspecto cultural no viene solamente porque, bueno, hay una persona que es migrante, sino que nosotros mismos somos agentes culturales, ¿sí? La cultura nuestra también es la que se pone en esa relación que deberíamos ser simétrica entre el otro, ¿sí? Y pensar en un dispositivo sociocultural es pensar que hay una gama de actores que van a contribuir a lo que es la crianza, ¿sí? Vamos a ver que a partir de la modernidad, digamos, la escuela es le van a llamar una gran máquina de construcción de infancias, y que no podemos pensar nunca las crianzas o las prácticas de crianzas descontextualizadas, ¿sí? Las prácticas de crianza se hacen en un aquí y ahora y en un contexto.
y que esa forma de mirar la crianza va a determinar una construcción del niño o la niña, o ahora que hablamos de niñez, de una determinada manera, ¿sí? Hay fenómenos sociales o culturales que van a impactar o en la construcción de nuevas crianzas, como pueden ser las identidades de género, o en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo con discapacidad, es pensar cómo atraviesa constantemente la construcción del niño y la niña una ideología de la normalidad, ¿sí? Qué cosas homogenizamos del niño y la niña y podemos pensar un espectro más amplio. Si no se entiende algo o quieren decir algo, por favor, vayamos. Bueno, acá puede ser un poco más aburrido, pero me interesa traerles esta genealogía para pensar de que siempre estamos hablando de la construcción de la infancia, que así como nosotros la entendemos, tiene un porqué y aparece en un momento, ¿sí? Y es lo que también podemos pensar, bueno, qué cosas arraigamos de estas otras miradas o otros momentos de que era mirado el niño o la niña, ¿sí? Si quieren. Entonces, un primer movimiento que tal vez es la propuesta desde una perspectiva, digo, antropológica, pero es una perspectiva, en fin, de todas las disciplinas, es desconstruir, como veníamos hablando, de la infancia, ¿sí? Y qué es esto que es revisar qué concepciones se le han dado a los niños y las niñas en diferentes épocas, y que son las que van a estar mediadas por las prácticas de crianza y van a establecer relaciones. Y que generalmente, esto que planteaba la compañera, son unas relaciones asimétricas, porque hay un rol claro de un otro adulto que lo constituye al niño, ¿sí? Y que el juego está a ver cómo se hace ese diálogo. Y pensar en las, no, perdón, y pensar en las interseccionalidades, es esta lente de pensarla no de forma homogénea, digamos, ya, obviamente creo que ya todos lo sabemos, las dimensiones como lo que puede ser la educación, la identidad de género, el contexto en el cual uno vive, la socioeconómico, cultural, son todas dimensiones que se ponen de lleno en esta construcción y que a veces son utilizadas o son vistas como algo de la justificación de por qué se cría de tal manera, y a veces no, a veces tiene que ver con condicionamientos que hacen que uno no pueda como desconstruir esa forma de trabajar con el otro. ¿Sí? Lo pasa muchas veces, no sé si les ha pasado o escuchar de que, bueno, al niño o la niña boliviana lo crían de tal manera, como un algo per se, ¿sí? Como algo ya dado que es así, y uno debería poder poner en tensión eso. Decir, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Un niño boliviana? ¿Qué significaría eso? ¿Sí? Estas son las preguntas que uno debería hacer como este primer giro de una mirada, de una perspectiva crítica. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy connotando cuando digo todo esto? ¿Qué concepciones y qué interseccionalidades entran a jugar en esto de crianzas e infancias? Ahora yo les traje como algo más, como una rápida genealogía para ver esto de cómo pasamos de ser un niño objeto a un niño sujeto de derecho, porque es el que tenemos hoy y que nadie discutiría, que el niño y la niña tiene voz, tiene una participación, una identidad. Digamos, vamos a ver que es muy reciente la historia esta de pensarlo como sujeto de derecho, sino que la gran mayoría, esta es una genealogía, obviamente yo hice un recorte del mundo occidental, porque tendríamos horas para hablar de lo que podría ser el mundo oriental y todo lo que es el mundo más de otras culturas precolombinas, ¿sí? Pero bueno, tomando a lo que sería más en nuestra genealogía más histórica occidental, si nosotros nos vamos más al periodo romano y Grecia, que es el periodo donde empieza a haber tal vez una forma de poder concebir al niño, había un modelo de lo que se llama modelo de prescindencia, ¿sí? Del niño. El niño no tenía una vida por sí misma, ¿sí? El niño podía ser determinado por la figura del padre, o darle la vida, o matarlo, ¿sí? No era un sujeto en sí mismo, ¿sí? Podía ser una proyección de lo que iba a ser como a futuro un soldado o un ciudadano. Piensen que son modelos de sociedades más bien esclavistas y más bien aguerridas. Entonces, el padre era la autoridad máxima donde concebía la vida del niño y la niña, y por cualquier motivo que fuera podía producirse el infanticidio, ¿sí? Y el Estado no, era una relación bien privada, ¿sí? Era reducida a esta figura de padre y niño. Las familias era eso. Y que tenía que ver con que había más una mirada de la responsabilidad hasta una determinada edad, y después era librado al azar de la persona. Seguimos, si quieren. Digo, pensemos
cómo uno puede pensar en esta concepción de crianza, qué tipo de crianza va a haber. Les traje acá, bueno, nuestro amigo Aristóteles, que una reducción de un párrafo que él habla que dividía estas etapas de 2 años, que es el primer periodo, y que es una mirada más bien siempre de sanción, y no desde esta palabra que nos salió a nosotros de cuidado, amorosidad o acompañar. El niño era esto, era acostumbrarlo a todo lo que a los factores que iba a poder vivir a posteriori. Mira lo que decía, conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándose a dificultades como el frío, ¿sí? Como una cuestión de exponerlo a todas las vivencias que iban a pasar por la época, ¿no? Y relacionado al aprendizaje a la fuerza laboral, al trabajo, ¿sí? No una enseñanza, como podemos decir, bueno, el chico hoy en día aprende, se desarrolla en todos otros ámbitos, en una mirada también del rol social que iba a poder cumplir ese chico a futuro. Saben que son sociedades muy clasistas también en esta época, y el juego estaba más relacionado a estas ocupaciones futuras. Si querés. Ya entrando ya casi cuando se va a acomodar todas estas sociedades, empieza así a vislumbrarse la idea de siempre del ámbito más privado, ¿sí? El Estado todavía no tiene una competencia muy fuerte como la va a tener en estos tiempos más modernos, sino que la familia y los hijos empiezan a adquirir un lugar un poco más importante, pero porque tiene que ver también con una forma de ciertas situaciones sociales que se van como normalizando, de una mirada también de lo que debería ser y lo que no debería ser, ¿sí? Muy esta normativa de lo que podría considerarse la crianza. Y ya empieza como a verse como algo prohibitivo el infanticidio, ¿sí? Ya se podría tolerar el abandono, pero no la muerte del niño. Y empieza a aparecer las figuras del Estado y la Iglesia, ¿sí? Es decir, ya empieza a haber como esta pequeña modificación de ser como una propiedad por parte de lo que podría ser el padre, a hacer algo, a hacer una responsabilidad de otras instituciones. Hacemos un salto a la Edad Media. Saben que la Edad Media es un periodo muy complejo, pero bueno, lo reducimos rápidamente. La figura más importante o el actor más importante es la Iglesia, y empieza, bueno, ya fuertemente hacerse cargo de lo que podría ser esta figura del niño y la niña, y se prohíbe totalmente el infanticidio, pero siempre con la idea de que se prohíba, no porque el niño es un sujeto, sino porque trae aparejado un castigo divino, ¿sí? La sanción es un castigo divino, lo cual también hace pensar que la mediación de cuidado sobre el otro no tiene que ver con una afectividad, como dice acá, con una relación más afectiva, sino con el miedo, ¿sí? Durante toda esta etapa persiste una idea no de la prescindencia, pero sí de evitar como el castigo divino. Entonces no hay un vínculo de corresponsabilidad. No, perdón, no seguí. Y entonces acá es cuando empieza esta mirada a instalarse de el niño como un pequeño adulto, ¿sí? No es el niño como un niño que puede pensarse como va a pensarse antes, como un proyecto o como algo a futuro potencial, sino que es una reducción del adulto. O sea, todavía permanece muy la mirada del adulto en pequeño, ¿sí? Es bueno, ¿cómo piensa el adulto el niño? No hay una constitución propia del niño. Pero también encontramos ya otra mirada más heterogénea, porque claramente hay una diferenciación por clase social, y en los procesos, y acá empieza a pensarse los procesos de educación en el niño. ¿Sí? Las clases menos favorecidas, digamos, esta obligación o esta cuestión de la crianza o de la enseñanza tiene que ver claramente con que son fuerzas de trabajo. Saben que la Edad Media es un momento de muchas crisis económicas, y entonces el niño empieza a ser conviviente de este grupo familiar, y el cuidado viene a que también es una fuerza de trabajo para la supervivencia. Y la desafección de distanciamiento, pero que sí de un cuidado, una responsabilidad, viene más a las clases altas, pero ya no es la familia la que empieza a cuidar, a ser como la figura más de cuidadores, sino que está mediada por terceros, ¿sí?
la terciarización de este cuidado, o de instituciones que aparecen fuertes, que son las que van a entrar en la construcción de esa infancia. Y seguimos con esta mirada, la mirada de ver al niño como un ser perverso y corrupto, porque trae el castigo divino. Pensemos la fuerte mirada religiosa, ¿no? Es un niño o niña que trae el castigo, y que es un ser posible de ser corrupto, y por eso la importancia de la sociabilización, de ingresarlo a la sociedad a través de las instituciones que son la iglesia o la familia, como son miradas en esta época. Y las pautas de crianza están mediadas por la disciplina y el castigo. Digamos, no estás muy lejos que muchas veces el castigo y la disciplina era la forma correcta de dar disciplinamiento al niño. Digo, no estamos pensemos en instituciones educativas que iban con la vara en el golpe para que aprenda. Bueno, acá se instala como norma. Y sigue pensándose al niño como un hombre en miniatura. Traigo palabras de acá de Aquino, que miren, sí, nos dice todo, dice, solo el tiempo puede curar la niñez y de sus imperfecciones, es decir, es un ser inacabado completamente, porque no es este ser adulto. Y ya hacemos un gran salto con el Renacimiento es la instauración del antropocentrismo, digamos, ya pasa a ser la ruptura con esta mirada de un Dios, sino que ya se instala el ser humano como un centro de toda la sociedad, y empieza una mirada un poco más humanista, ¿sí? Una mirada más desde de pensarse las trayectorias a largo plazo, de pensarse en algo de una progresión del ser humano, y empieza a ver de a poco el reconocimiento de la separación del niño y del adulto, ¿sí? Y de que el niño ya no es un ser inacabado, sino que es un ser que tiene potencialidades y capacidades, y empieza como a construirse esta etapa de la infancia, ¿sí? Hasta ahora no veníamos hablando de una etapa de infancia, empieza a aparecer en esta época. Y empieza fuertemente, como constructor de estas crianzas y de esta infancia, todo lo que tenga que ver con los procesos de escolarización, ¿sí? No podemos hablar de escuelas como nosotros las entendemos, pero sí otras instituciones aparte de la familia, es decir, ya el niño y el niño empieza a ser compartido tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, para hacer esta diferencia. Entonces ya sale del ámbito del hogar para ser como visto por otras instituciones sociales, como puede ser la iglesia, el Estado y la familia, empiezan a jugar en lo que sería la crianza. Crianza y tanto esto, ¿no? De normatividad y pautas. Bueno, acá yo les traje como dos palabras de dos filósofos muy conocidos en esa época, que dice que, bueno, ya empieza a mirarse como la importancia del rol de cuidado de la madre, y de la transmisión de lo que sería la lengua materna, digamos, como esta cuestión de la transmisión cultural. Antes pensé que no había una idea de transmisión por el hecho de la cultura, sino también de algo que, bueno, tiene que transmitir porque tiene una función en la sociedad. Y Locke, que es otro filósofo, lo que dice que el niño tiene esta potencialidad de que no es que es malo ni bueno, sino que depende de lo que pueda hacer la sociedad a través de cómo lo construís como sujeto, ¿sí? Qué pautas, qué cuidados, qué acompañamiento le das y qué instituciones, ¿sí? Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, que hay que crear un sistema que haga a pensar en la infancia y la crianza. Crianza en este sentido, ¿no? Lo estoy tomando como dispositivo sociocultural, ¿sí? Y ya finalmente ya empezamos a entrar a lo que nosotros vamos a empezar a concebir más cercano a nuestra idea de crianza en el siglo XVIII, que es un siglo de mucho movimiento. Empieza a pensarse que la infancia ya sí es una etapa importante, ya sí se tiene que empezar a pensar en campos específicos que traten la infancia, y que es lo que va a ser un desarrollo hacia el adulto, ¿sí? Y empieza a pensarse ya fuertemente y a construirse conocimientos del lado de la pedagogía y de la infantilización en cuanto a esto, ¿no? De generar un ciclo de vida específico, separado totalmente del adulto. Se da ya el quiebre separado del adulto, y que ya no es una carga, una obligación, sino que tiene que ver también con lo que estaba esto de amor, educación y protección, ¿sí? Ya empieza a haber miren el vuelco que se ha dado desde los primeros inicios que empezamos a hablar de Roma y Grecia, a pensar ya en una separación total como un sujeto, irrumpe como sujeto.
Y la modernidad, que sabemos la modernidad, que empieza con la caída de Constantinopla y los nuevos descubrimientos, ya se da con estos movimientos de luchas políticas y constantes cambios ideológicos, empiezan a aparecer también esta mirada pública de escribirse en políticas y prácticas sociales, ¿sí? Donde rompe completamente con la idea de que veníamos hablando del infanticidio, del abandono, sino que empieza como a otorgarle ciertas miradas de derecho en esta época. Y sobre todo en la ruptura o el ingreso de sociedades industriales, empieza a generar esta separación de espacios específicos para la familia y el niño, y que ya se instala la idea de infancia de larga duración, ¿sí? Y una idea de acompañar al niño para poder ser ese adulto. Y la separación que se da generalmente en estas sociedades son esto: bueno, hay ámbitos de trabajo, ya no es trabajo en casa, como podía ser el modelo más de trabajo artesanal, sino que hay otros espacios de trabajo, entonces puede generarse espacios de juego, espacios de educación, espacios de sociabilización aparte, que no sean desde la fuerza productiva. Entonces, siglo XIX, ya ahí podemos fuertemente hablar de la construcción social de la infancia moderna. Tiene que ver a la par con las transformaciones que se da en la familia, y la escuela, esto que yo les decía, les había anticipado, la escuela aparece como la mano del Estado para definir, le llaman algunos autores, maquinaria de gobierno de la infancia, porque el ingreso como espacio específico de sociabilización le va a dar la construcción del estatus del niño y la niña, no solamente a través del ámbito del hogar y de la familia, sino que el Estado empieza a reconocer esta idea de responsabilidad, y es lo que va a poder determinar el límite hacia las familias, el Estado como ente que empieza a gobernar por arriba, con una mirada más de protección, de responsabilidad. Y acá es donde se inscriben muchísimas seguramente de nuestras disciplinas, todo lo que tenga que ver con la pediatría, bueno, la psicología ya venía, pero digamos, todas nuestras disciplinas que empiezan a tener un acervo de corpus teóricos, empieza acá a pisar muy fuerte en determinar qué sería una infancia, hasta el límite de establecer qué sería lo normal y lo no normal en una infancia. Y en esta mirada de un cuerpo científico, un cuerpo que determina también, que empieza a jugar desde la pata del Estado, ¿no? Como parte del Estado, empieza a pensarse o se niega a otros modos de educación, y la inscripción también de la infancia en un imaginario nacionalista. Pensemos que acá estamos construyendo estados nacionales, entonces la posibilidad de construir ciudadanía era a través de establecer un estatus del niño homogéneo. Recordemos todo lo que fueron los procesos de educación, o las grandes migraciones que se produjeron, de que empiezan ya a pensarse en una forma de infancia, negando tal vez otras. Y esto para reafirmar lo que dije, es con el ingreso de otros lenguajes o de otros campos y saberes científicos, empieza esta necesidad de establecer el desarrollo normal o no normal de un niño para establecer un acompañamiento desde lo más, que puede ser desde lo orgánico, biológico o educativo en el niño. Digo, usted seguramente tiene millones de ejemplos de cómo ingresa esto. Entonces, lo que podemos ver con esta genealogía rápida y que puede ser aburrida, es que durante siglos, si bien hay un interés sobre el niño, no es tanto por el desarrollo como puede ser hoy en día, que para nosotros nos parece tan obvio que es pensar en el niño por ser niño, sino por cuestiones prácticas, ¿sí? Por estas cuestiones de ser, bueno, o va a ser mano de obra, o va a ser futuro soldado, o es un castigo para evitar, ¿sí? No es siempre mediado por otra cosa. Hoy en día nosotros ya no tenemos, o no hegemónicamente no tenemos ese discurso, sino que tenemos el discurso de que el niño ya de por sí o la etapa de la infancia ya es algo que nosotros es nuestra responsabilidad en cuanto sujeto. Y después, bueno, en el siglo XX empieza a aparecer el niño como persona, como derecho a la integridad personal y a la dignidad. Miren
todo lo que ha pasado hasta que se estableció socialmente, digamos, acuerdos para pensar esta figura de la infancia y del niño, que es que en el 59 aparece la Declaración de los Derechos del Niño, y recién en el 89 aparece la Convención, digamos, nos parece, si nosotros lo pensamos a pensar en el siglo que estamos, 2021, son pocos años, ¿sí? Y uno da por hecho de que es algo obvio que es un sujeto de derechos, pero no lo es. Digamos, y por eso también tenemos todas las peleas que todavía seguimos teniendo que dar, pensándolo como sujeto de derecho o la irrupción desde una perspectiva de género en la niñez o en la infancia, digamos. Es muy poca la historia que nosotros podemos todavía tener. Entonces, de todos estos momentos que yo les marqué, se pueden historizar modelos de crianza. Más marcados en un principio por el infanticidio, después un modelo de crianza ligado al abandono, a la bimbalencia, que es esto de que, bueno, es un niño adulto, la intrusión, un modelo de crianza relacionado a la intrusión, que es el ingreso hacia lo público del niño, y finalmente la sociabilización, ahí me quedó socialización, que está marcado desde el siglo XIX hasta nuestro momento, y donde ya podemos hablar desde una sociabilización desde una perspectiva de derecho, sobre todo con la convención que, más allá de que se cumpla o no, es un arma de exigibilidad de derechos. Entonces, yo acá les traje como para pensar ahora entre nosotros, por lo menos a mí, los desafíos que me plantean esta mirada más social y histórica, es pensar los procesos que se están dando también en nuestras sociedades actuales, que es la mercantilización y el perfil de una cultura infantil como consumidor, es decir, esto que yo les decía, las crianzas no pueden descontextualizarse de los momentos en los que estamos, y empiezan a jugarse ciertas miradas desde el mercado, o desde la cultura del consumo, para establecer lo que sería una buena o mala crianza, y que muchas veces, tal vez, el campo de la salud ha contribuido a esta mercantilización o a este establecimiento de pautas, ¿sí? Y acá yo le llamo medicalización de las infancias en cuanto cuánto o cómo podemos hacer o poner en tensión qué es lo que, o qué rol debería tener el campo de la salud frente a una mirada más amplia de lo que acá concebimos como crianza, como una organización social. Digamos, ¿cómo entra en diálogo? ¿Como un diálogo hegemónico o un diálogo más asimétrico? Tal vez para pensarlo entre nosotros ahora, porque hay una fuerte mirada desde el campo de la salud como determinando las prácticas, o cuando alguien viene a consultar sobre qué tengo que hacer con mi hijo o hija, si no estamos dando también esta mirada. No sé si... Majo, volver a reforzar que quizás es bueno ir intercambiando en la medida que a la gente se le vayan ocurriendo algunas cosas para no perder como lo rico de que vos estás diciendo. Así que la idea es que se animen a pensar incluso cuestiones concretas a partir de que esto que nos trae María José sobre nosotros como efectores de salud, ¿no? Interviniendo en la normatización, en la medicalización de las infancias, de la familia, ¿no? Digo, por ejemplo, para traer un tema que tal vez no traería discusión, cuando nosotros decimos de lactancia, digamos, ¿qué juega? ¿Cuál sería el rol de salud para ponerlo como tal vez una pauta o no pauta la lactancia en la primera infancia, digamos? ¿Dónde lo encuadramos tal vez como una pauta dada desde salud o desde una mirada del cuidado, del vincular? Digo, son estos lo que tal vez estas preguntas las que nosotros podemos pensar sobre la medicalización o no. Tal vez, digo, no estoy diciendo que lo sea o no, estoy diciendo para traer estas preguntas que nosotros en nuestra práctica dada, o cuando el mercado le propone toda una cantidad de juegos en la primera infancia para que el chico tenga la estimulación, ¿sí? Y que de hecho es un perfil de consumidor el niño y la niña. O cuando, por ejemplo, no sé, yo ahora me acuerdo cuando se recomendaba en la Sociedad de Pediatría recomendaba el danonino.
Majo, yo pensaba en todo el recorrido histórico que habías hecho, cómo actualmente uno en una entrevista con los papás, en un diálogo, surgen palabras que se ve de tiempos medio inmemoriales, qué sé yo, muchas veces en una entrevista la palabra castigo está, o la palabra trabajo aparece, también la palabra derechos, digamos, pero que son palabras que todavía están en jaque a la hora de hablar de las infancias. Por un lado pensaba eso, y por el otro lado, lo que hablabas de la mercantilización, pensaba que también tiene que ver con la especificidad. En el ámbito de la fonoaudiología cada vez hay más conocimiento acerca de los módulos mentales de cada proceso del lenguaje, y cuando uno recibe a un chico, siente que le tiene que hacer una evaluación tan exhaustiva, súper importante y muy rica, pero que también uno dice, bueno, tengo que evaluar todo esto, pero también es importante sostener y crear un vínculo y crear una comunicación, y a la vez me siento medio obligado a hacer todo un montón de cosas muy específicas. Entonces me parece que esto de la mercantilización, digamos, tiene que ver también con esta especificidad que cada vez hay más en buena hora, pero digo, cómo poder mediar las dos cosas. Tener en cuenta lo natural, lo vivencial, lo natural que se da en un vínculo con el saber científico. Y es muy difícil a veces poder llevar esas dos cosas en una terapéutica a tratar de equilibrarlas, ¿no? Totalmente, porque es un constante poner entre paréntesis las cosas. Y sobre todo que, bueno, si quieren, no sé si hay mensajes. Sí, ahí las leo, Majo. Ahí Inés nos comparte, dice, también me pregunto con el boom de los Instagram sobre crianza y el delgado límite en medicalizar la crianza desde estos lugares. Eso nos comparte Inés. Y Perdón, vos hablás en cuanto a esto que aparecen muchísimos, muchas madres o padres sobre crianza de lo que... La llaman. Bueno, ahí vamos a ver, yo después les puse unas fotos de que hay algo que no podemos no contextualizar, es la construcción de sentido que tienen los medios sobre crianza, y que ingresan a nuestra práctica porque es una demanda, digamos, no es que nosotros no consumimos también ese mercado, o esa construcción de sentido, y que a veces surgen como demandas hacia el campo de la salud, a nuestras propias prácticas, o se ponen en discusión esas prácticas, y a veces uno sabe que no debería o como promover lo que aparece tal vez en los medios, porque es muy difícil desconstruirlo si aparece como construcción de sentido hegemónico. Esto que un poco decía también. ahí agrega Inés también, bueno, la promoción de los cursos sobre alimentación complementaria, sueño, juego, etcétera. Tal cual, yo pongo, digamos, el tema de la alimentación, que a veces está muy marcado cuándo tienen que ingresar los alimentos que sí, que no, y que parecería ser como que hay algo de la construcción tal vez consuetudinaria, cultural, de que no hay conocimiento sobre la forma de alimentar de un niño, y aparece relacionado a la mercantilización, que la cucharita doblada, que esto, que lo otro, y vos decís, ¿para qué clase de niño o niña estamos pensando también estos cursos o estas miradas? ¿Alguien más quiere como traer a ver qué tensiones les produce esto de pensar en las nuevas o nuevos actores que intervienen en la construcción de la crianza? Porque nosotros acá históricamente hablamos de la educación, del Estado, de la familia, de profesionales, pero ahora fuertemente cada vez van apareciendo otros actores. Creo que Nancy quería hablar. ¿Puede ser? No, simplemente en la línea que venían comentando, quizás como esto, ¿no? De mercantilizar como que la crianza es un producto, ¿no? Y aquel que tiene como lo más novedoso, lo más, no sé, hasta, digamos, tratar de ponerle como algunos rasgos, ¿no? Como lo más cuidado, lo más, quizás, que se vio como mucho en la perspectiva de género actualmente, que está buenísimo, pero esto que vos te traías, Majo, de no generalizar, ¿no? Que no hablamos de un único para todos, y sí, como que el que tiene ese producto y lo vende de esta manera, accesible y demás, es como, bueno, todos tengamos esto. Es como no terminar de entender que es un sistema que unifica, que, bueno, nada, la complejidad de
por un lado ser conscientes, aún cuando hay buenas intenciones, ¿no? Sí, Me digo, quedé por eso, pensando, perdón, Majo, me quedé sí, pensando un poquito en lo que traía Juli, de cómo es este encuentro cuando hay protocolos, cuando hay cuestiones que se supone que desde nuestra disciplina debemos realizar, como singularizar la situación, ¿no? Y por ahí hay un tiempo en donde me deberé vincular a ese niño, a esa familia, de diversas maneras, y luego, bueno, veremos si ese estudio, obviamente hay grados de urgencia de determinadas cosas, pero digamos como la singularidad, no todos los niños, niñas o todas las familias deberán seguir este circuito en el orden que es establecido, un protocolo que fue hecho para guiar. Entonces, el encuentro con la singularidad, darme los tiempos que necesito, digamos, y no pensar que las infancias son únicas, las familias son únicas. De hecho, nosotros seguimos acompañando las crianzas en esta concepción de que no hay un solo modo, tratar de correrse de la norma, única, digamos, creo que va por ahí algo de la estrategia. sí, escuchándote, sí, a mí me recordaba, por ejemplo, sobre todo, bueno, yo que comenté que vengo de lo que es más la investigación en discapacidad, cuando hablas con padres y madres que digamos, se determina un diagnóstico, la crianza está mediada por la agenda médica, la agenda terapéutica. Entonces, parece ser que si no existe, digamos, si no se sigue ese protocolo de agenda terapéutica que muchas veces se propone, el diagnóstico sobrepasa a la singularidad del niño y el vínculo que se establece desde esa crianza parece ser el diagnóstico. Se antepone un poco, bueno, Alicia Stolkirchen habla mucho de eso, ¿no? Y es muy lo que se escucha de los padres y las madres es esto: mi hijo está mediatizado todo por terapias, y hasta el juego mismo parece ser un arte de terapia y no un juego en sí mismo. Entonces también hay una construcción de esta, que yo marcaba tal vez esta ideología de la normalidad, de que bueno, para lo que puede ser considerada una infancia normal, se establece se me disparó escuchándote a vos, ¿no? Y tal vez para otro sector que sabemos que puede ser heterogéneo en las infancias, se propone tal vez una fuerte medicalización sobre esa infancia. Acá Ana Paula nos comenta que es tan importante relacionarse y escuchar a los padres e hijos y no una bajada de línea de lo que tiene que ser. Sí, es más o menos en la misma línea lo que hablábamos recién con lo que comentaba recién Silvia, ¿no? Esto también de poder uno tener obviamente siempre, pero una mirada ética en cuanto a ese paciente, en cuanto a esos padres que uno escucha, y tener en cuenta la singularidad. Y esto que comentaba recién, Majo, en relación al juego, recuerdo hace unos años tenía una pareja de padres con un niñito con síndrome de Down, y una de las dificultades, ellos venían para el tratamiento para ellos, ¿no? Para la pareja. Pero una de las dificultades que se le presentaba a esta mamá era no poder hacer otro juego que no sea con una finalidad educativa, digamos, ¿no? No podía abstraerse de eso de jugar por jugar, o sea, de disfrutar, jugar, sentarse, lo que fuera. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esto, con que desde chiquito, desde muy niño, desde muy bebé, digo, estar atravesado por todas estas miradas médicas, de otros profesionales, ¿no? Como que atraviesan la mirada, el objeto niño, digamos, ¿no? O sea, como que desaparece el niño como sujeto. Tal cual. Acá Nancy dice, también mediar lo posible. La teoría es divina, pero no siempre se puede ese ideal conocido. Nos lleva a entender el mensaje. Entiendo que lo que pensás es que la teoría uno puede plantear una construcción teórica, pero en la realidad se da lo que se puede decir. Sí, claro, para mí es esto, es como, por eso hablamos de que las crianzas son prácticas sociales, que construyen conceptos, y que nos manejamos desde esos conceptos también para hablar de las prácticas sociales, pero es desde las prácticas sociales la que debería romper con la teoría más cerrada, más divina, más ideal.
digo, tener una perspectiva, por ejemplo, tal vez no sirva de nada acá, pero digo, tener una perspectiva sociohistórica permite dar cuenta de que todo lo que nosotros creemos que hoy en día es para nosotros el campo de prácticas de la infancia, fue construido y de determinada manera, es una manera hegemónica de construirla. ¿Podríamos pensar otras? Sí, claro. Dice, hola, soy Rita Reynoso, psicóloga de la Ludoteca Vínculo Temprano, CESAC 24. Me aporte a compartir las palabras, pensé escribir riesgo, por pensar a todo lo que se expone la pareja vincular primaria desde todos, ay, perdón, es que estoy leyendo normal, primaria desde todos los ejes. ¿Riesgo en qué sentido lo construís? Hola, no sé si me escuchan para mutearme. Hola, hola. Sí, se escucha perfecto, ¿eh? Bueno, hola a todas. Bueno, lo primero que se me ocurre es el momento actual de la pandemia y el poco cuestión de acompañar, que en este momento desde el CESAC no se está pudiendo realizar la práctica de la ludoteca. Claro. Y la cuestión que tiene que ver con bueno, las prácticas que todas las mujeres a veces necesitamos desde lo familiar, estar con otras mujeres para criar. Es algo que desde el dispositivo se fomenta y trata de que funcione todo como un espejo entre las familias para poder, digamos, tener como más apoyo para la crianza. Y en este momento, en mi práctica clínica, estoy recibiendo muchísimas familias con graves presentaciones de niños muy pequeños que estuvieron expuestos a que los padres tuvieron el home office famoso y ellos quedaron absolutamente desdibujados de lo que es el vínculo familiar primario y bueno, hay como unas presentaciones muy graves de los nenes que ahora casi están por cumplir 2 años y no hablan, porque bueno, hace más de 1 año que estamos queriendo taparlos en vez de estar ahí como pintados trabajando, ¿no? Y también pienso el riesgo porque desde también la mercantilización de la infancia, las cuestiones que todo el tiempo se exponen sin tener como la compañía que necesitamos para pensarnos entre todas. Bueno, o la familia completa, ¿no? La ludoteca es un espacio que espera siempre a la familia, al cuidador, y muchas veces aparecen los papás también. Bueno, un montón, ¿no? de situaciones de que es, bueno, una pareja muy vulnerable, ¿no? La pareja vincular primaria. Y así como a veces tenemos cuestiones que no sabemos que disponemos de nuestra propia historia como que fuimos criados, también está eso que tapamos y estamos como a merced de lo que se usa, a merced de lo que hay que performar para el momento en que vivimos, y eso también es riesgoso. Por ahí lo pensaba. Sí, hola Rita. Conozco la experiencia del CESAC 24 y nos inspira a nosotras también en nuestro espacio grupal. Eso siempre decimos alojar la díada, ¿no? Y si es la tríada, mejor. Obviamente en nuestras realidades hay una gran feminización, ¿no? de la crianza, y la mayoría de nuestras interlocutoras son las mujeres criando, ya sean mamás o abuelas, tías, pero muchos mujeres, y siempre decimos esto, alojarlas, darle tanta importancia, porque creo que antes uno, bueno, ponía toda la atención en el niño, la niña, y alojar a esa mamá nosotros intentamos en nuestro espacio, con la pediatra, con la psicóloga, yo, como de alojar que esa mujer esté allí como ella, y tratamos de
desromantizar lo que es la maternidad, tratamos con ejemplos concretos, en qué momento necesitas otros brazos, cuál es ese brazo al que vas a ir. Y eso nos parece que es preventivo, que es, y siempre desde una mirada como muy acogedora hacia esa mujer, a veces hasta mediatizada con símbolos, con una frase, con una poesía, con una cosa que se lleva, con unas mantitas que nos regalaron, con, digamos, que sientan que pueden regresar desde un lugar como de la ternura, que así está conceptualizado, ¿no? Nos parece muy interesante esto que traes, que hay que alojar a los adultos cuidadores, ¿no? Sin ninguna duda, que es vulnerable, como vos decís. Gracias. Seguiremos Mire, compartiendo juntas. escuchando también decía como que también este momento que estamos viviendo también es un momento de de mirar hacia adentro, de cómo estamos hablando de las crianzas por todo lo que ha modificado. Se han modificado estructuras que aportaban a ese cuidado de crianza. Un poco lo que decía también, sí, yo pensaba, ¿qué pasa? Que la mujer queda como sobreexpuesta a un montón de cuidados en este momento de pandemia, donde tiene que atender el trabajo en la casa, como todo lo que sabemos de las doble y tercera jornadas de cuidado. Y también puede pensarse si no se ha construido también esa diada históricamente de que tenía que caer la mujer, cuando tal vez en otras comunidades la crianza era más colectiva, era más extendida. Entonces, tal vez la pandemia pueda ser este momento para deconstruir desde otra mirada también la crianza, porque no es, no me sale la palabra, pero no es casual de que muchas de las situaciones de crianza desborden a la mujer. ¿Sí? En un momento en donde seguramente nos pasa a muchísimas de nosotras, donde teníamos una estructura de cuidado y que llevábamos bien nuestra crianza, de tener un colegio que tenía 6 o 8 horas, una persona, abuelos o abuelas, o quien sea, terceros cuidadores, que no desaparecieron. Entonces tal vez había que pensar que la crianza era eso, era una crianza más extendida. No sé, lo pienso ahora que lo estoy escuchando, digamos, me viene también desde mi propia experiencia. Entonces, repensar también cuando hablamos, bueno, no tiene que ser pensada desde esta organización social, por eso yo insisto en pensarla como un dispositivo de un arreglo social, y ver qué vínculos se rompen. ¿Sí? Con respecto a esto que decís, Majo, me surge la idea que de ver al niño también como un sujeto de crianza en sí mismo, si bien ningún niño se cría solo, pero en la práctica, digamos, por lo menos fonoaudiológica, yo trabajaba mucho en grupos de muchos niñitos, y era impresionante ver cómo cada niño era facilitador de su compañero. Entonces, en lo que son los retrasos en la adquisición del lenguaje y demás cuestiones del lenguaje, el trabajo grupal en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, ayudaba muchísimo ese otro niño como facilitador y como también alguien que le acercaba cultura, que le acercaba lenguaje, que le acercaba distintos juegos. Entonces, en el contexto de pandemia, el haber quizás cortado un poco en cuanto a mi experiencia personal, la experiencia grupal y quizás el periodo que estuvieron sin escolarización o sin verse con los vecinos, digamos, eso también pone al niño como un lugar de ser capaz de transmitir cultura y transmitir lenguaje y un poco transmitir crianza, o incluso se veía mucho cuando, bueno, el hermanito lo cuida, entonces también eso del niño como un sujeto criador, digamos. Sí, por eso, digamos, la crianza como un lugar de sociabilización con múltiples actores. Claro. Es un poco la propuesta. Bueno, y finalmente yo les traje esto que cuando uno googlea y aparece crianza, es la fuerte discursos que hay sobre el sentido, que hacen a este saber convencional o sentido común, y que van mediatizando constantemente a la crianza, que es los medios. ¿Sí? Hay un actor muy fuerte ahí jugando en la construcción del sentido de la crianza, y qué tipo de mensajes nos traen. Yo puse bastante, puse 3 palabras, y hace 2 días apareció esto. Podemos hablar también ahora desde el tipo de figura ya construida de lo que sería ese bebé, a hablar de técnicas, ¿sí? Reducidas a un linkeo de la crianza. ¿Sí? Dice 10 técnicas para que tu hijo aprenda y empieza todo a desarrollar cómo sería la crianza para que este chico llegue a este éxito, ¿no?
Después tenemos otras, aparecen todas noticias así en los diarios. Después la crianza respetuosa, que es y cómo llevarla a cabo con nuestros hijos. A mí estos títulos, cuando aparece crianza respetuosa, digo, ¿cuándo dejó de pensarse que podía no ser respetuosa? ¿No? ¿Qué sería respetuosa? ¿O cómo entran las interseccionalidades a hablar de una crianza respetuosa? ¿O hacia quién, qué clase social está dirigida también esta crianza respetuosa? Digo, me empiezan a configurar todas estas preguntas para debatir, ¿no? Para hablar. Y después, recién aparece muy poca la idea del conflicto entre los cuidadores en la crianza. Esta fue una de las pocas así, noticias, después de haber leído varias en los medios de comunicación, aparece recién ahora esta idea de la negociación o la discrepancia sobre la crianza de los hijos, ¿no? Sino siempre hay una mirada también medio romántica sobre la crianza en esta diada de la madre o del niño, pero el no conflicto, que la crianza es un conflicto en sí, también aparece, pero con los medios de comunicación muchas veces no aparece, y esto hace la construcción. Pongo muy fuertemente la idea de constructores de sentido, porque son los que van a hacer estas pautas culturales también. Un poco sería esta nueva forma. No sé, esto es lo que, digamos, había disparado, me disparó la idea de pensar como dispositivos socioculturales. No sé qué les pareció o qué cosas quedaron redondeando desde la primera imagen que tuvimos que construirlo en 2 palabras, este recorrido. ¿Fue muy rápido todo? No, a mí me pareció re interesante porque ir punteando, digamos, la concepción de la niñez es algo que siempre está bueno tener presente, porque a veces a mí me hace tanto ruido el hecho de que se nombre el control del niño sano en el acto que el pediatra hace de poder ver cómo va creciendo su paciente, pero por ahí tiene que ver, ¿no?, con algunos de estos conceptos, ¿no? La cuestión del Estado controlando en vez de acompañando, ¿no? Muchas veces hay las mamás que comparten con nosotros, advierten que si el pediatra baja línea, ellos un poco el oído se baja la atención, ¿no? En cambio, cuando hay la posibilidad de escuchar, que por ahí son muy chiquitos y le dan igual un caldo que no está todavía indicado por el médico, bueno, ahí aparece con más posibilidades contar cosas íntimas de la familia y poder pensarlas entre el grupo. Y muchas veces yo hablo del espejo, que por ahí otra mamá está más autorizada que un profesional de la salud para decir, ay no, haces mal al darle eso. Bueno, pero está bien, porque es entre pares y no uno bajando línea, ¿no? Sí, totalmente. No sé si alguien más quiere aportar. Hola, yo soy Paola del CESAC 29, soy psicóloga. Y bueno, me quedé pensando un poco esto de la dificultad que hubo en la pandemia de la grupalidad, ¿no? Tanto con los chicos como con los adultos, ¿no? Me sonaba esto como de la crianza con otros, ¿no? Como de escuchar qué le pasa al otro, las experiencias de los otros, ¿no? ¿Qué le funcionó? Como esto que decía, ¿no? Las técnicas, ¿no? Como técnicas más, no sé, naturales, ¿no? Como del otro par, ¿no? Del otro más del saber, ¿no? Entonces, me parece que eso también, digamos, se perdió un poco en la pandemia, además de esto este efecto que se da entre los niños. Nosotros teníamos, bueno,
Será en algún momento un taller de estimulación del lenguaje. Entonces, se daba algo muy, muy copado entre los niños, ¿no? Y lo que nosotros podíamos observar en el niño, en vínculo, no tenía nada que ver cuando lo veíamos solo, o cuando lo veíamos con el cuidador, ¿sí? Que se acercaba. Entonces me parece que eso también, nada, hay que modificarlo y bueno, hay que encontrarle la vuelta y ya volverán algunas prácticas que se dejaron como aparte, pero no olvidarlas, digo, porque me parece que eso tan mágico no hay que perderlo. Sí. Bueno, pero es que a mí me trae esta idea, bueno, de que son espacios que cuando no están solamente mirados desde, bueno, una cuestión más orgánica, de la cuestión del desarrollo orgánico, habilita a pensar a estos espacios de socialización mucho más amplios que hacen a la crianza. ¿Sí? Y cuando hablamos digo, bueno, yo por lo menos hablo de la medicalización, es cuando se toma solamente como que la respuesta viene de este lado, más bueno, el desarrollo, el control del niño sano, el control de esto, y pensar de que todo esto que estamos hablando va a ser a ese desarrollo, y que son parte de las prácticas sociales de crianza. La palabra del control que traía Rita claramente corresponde a la genealogía que iba narrando Majo de antiguo, ¿no? Y bueno, y sin embargo la tenemos y nosotros presentamos nuestros proyectos de crianza ligados al programa, bueno, ahora decimos el programa de Niños Sanos, ¿no? Pero venís al control, es lo que uno le pregunta a cada persona que está en el triage. Por ahí, sabemos del valor de las palabras, ¿no? Así que bueno, por ahí nos podemos animar a renombrar también, en tanto eso signifique luego una práctica en consecuencia. Así que, digo, ya lo del control de niños sanos es como para quedarse pensando. Sí, también pienso, a ver, si nosotros hiciéramos toda una revisión de qué políticas públicas fueron en relación a la crianza, también ahí tendríamos que poder, si podemos pensar, bueno, no estaría bueno que se aporte también espacios de bibliotecas y juguetecos en todo, y se ponga ahí, y no solamente en otro lado, digo, eso también va configurando hegemónicamente qué se puede entender por crianza o no. Digo, podríamos hacer una revisión de varios espacios que contribuyen a esto. Y las políticas públicas muchas veces no fueron para el lado que estamos planteando nosotros. Digo, como para mirar una mirada micro, meso y macro, ¿no? Que se nutren mutuamente. Digo, tal vez desde los micros es más fácil romper con estructuras y pensar otros espacios, pero cuando se configura de un nivel más macro, como a nivel de políticas públicas, pensar la crianza, más desde el lado orgánico, del control o de ciertos espacios que se habilitan, y también hacen que puedan establecerse ciertas concepciones. Por ahí tenemos varios compañeras médicas, pediatras, médicas generales, por ahí los que venimos más del campo de lo sí, de lo social, tenemos como algún recorrido, al menos teórico, intentando trabajar en esto de no medicalizar, pero por ahí sería lindo por ahí que nos cuenten sus experiencias en esos encuentros con las familias, Hola. esa construcción de herramientas nuevas. Gise, ¿querés dejar de compartir? ¿Querés dejar de compartir así nos vemos las caras? Hola, hola. No sé si me escuchan. Hola, quisiera compartir algo. Hola, perdón, Flavia es nuestra compañera pediatra del grupo de crianza y te quise nombrar antes, pero entre todos los problemas técnicos y los nervios. No, todo bien. Igual estoy acá desde el celular, así que me veo medio... No, yo vengo pensando hace rato, cuando venía escuchando a Majo, hermosa tu exposición, ¿no? Qué loco ver así cómo fue el recorrido de la infancia, ¿no? Digamos que lo que yo estaba pensando es que nosotros, ¿no? Como profesionales de la salud en general, y ahora en particular hablando
pediatras, ya que estamos hablando del control del niño sano, nosotros también estamos insertos en un contexto. O sea, nosotros fuimos criados en ese contexto. Nosotros venimos creciendo hace 25 años que estoy en el centro de salud. Y uno ve, digamos, cómo también fue cambiando en el correr de los años, las indicaciones, ¿no? Porque encima es así, es indicaciones que uno le da a la madre, ¿no? Sin duda que hay un compartir, que hay una mirada, pero, digamos, yo siento que en nuestra formación también está todo esto de qué es lo que nosotros como pediatra vigilamos. Vigilar, a ver, en un sentido de, bueno, sí es vigilar, controlar el crecimiento, si ese chico está creciendo adecuadamente en cuanto a crecimiento físico, en cuanto a sus pautas de desarrollo, las medidas de prevención, como son las vacunas, y sí, sin duda eso es normativo también para nosotros, y eso, digamos, nosotros también nos guiamos por normas, por protocolos. A ver, pensaba, digamos, cómo fue cambiando las pautas del sueño seguro durante todos estos años, ¿no? Cuando yo empecé pediatría, el niño dormía boca abajo, después durmió de costado y ahora duerme boca arriba. Y a ver, yo siento que todo esto se pone en contexto también desde el avance del conocimiento, desde el avance de la tecnología, y qué cosas, digamos, fue avanzando la ciencia, hoy lleguemos a esta situación, ¿no? Como antes el niño tal vez empezaba a alimentar, a veces a los 3 meses, y ahora es normativo que la alimentación complementaria empieza a los 6 meses porque se sabe por qué es conveniente que suceda así. Bueno, yo pensaba, ¿qué pasará dentro de 20 años o de 30? Ni siquiera hablar de 100, ¿no? Entonces nosotros también estamos en un contexto y de alguna manera mostramos a los padres aquellos que nosotros hoy pensamos que es lo mejor para el crecimiento pleno de ese niño, en cuanto a crecimiento físico, desarrollo, prevención, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, sí. porque es difícil y a la vez, sí, sin duda, o sea, uno en algún punto trata, más vale queremos y hacemos esto de respetar las pautas de crianza, pero yo siento que hay un límite. Te digo, o sea, muy sincero desde lo que me pasa de lo personal, cuando una madre, nosotros siempre preguntamos, uy, ¿le diste un té? ¿No? El famoso té de anís estrella, y es porque sabemos que hubo chicos que quizás se murieron si fue dado el té de determinada manera. Ahora, también tenemos que abrirnos a que quizás hay tés que no dañan, y eso quizás tampoco nosotros lo conocemos. Hay tés determinados, a ver, preparados, digamos, de determinadas formas y de determinados tés que pueden no dañar. Entonces, nada, esto yo en realidad pensaba en esto, que nosotros lo que hacemos es, yo siento que es esto, para el crecimiento pleno, el mayor potencial de ese sujeto, ¿no? Lo que hoy la ciencia sabe que es lo mejor para el mayor potencial de ese sujeto, pero no nos podemos olvidar que nosotros también como seres humanos crecimos en un contexto, y hoy somos pediatras que nos formamos en un contexto determinado, en un momento histórico determinado, y social determinado, y socioeconómico determinado. Sí, Nancy también había levantado la mano, que creo que también es pediatra. Melina, sí, lo que pasa es que me dijeron que ponga el nombre completo, pero Melina. Melina, bueno, bienvenida. Gracias. Escuchando un poco a Mafi y a Flavia, no podía dejar de esto de los controles y demás, y a mí me ha requerido toda una deconstrucción, ¿no? Al trabajar en un ámbito donde, bueno, la cercanía, por esto de atención primaria, mucha interculturalidad y mucho de, nada, de tener que ver que las condiciones no son esas ideales que vienen en el manual de las pautas de crianza de la SAP o de Sociedad Argentina de Pediatría o de distintas herramientas que nosotros traemos, y el que mejor herramientas tenía, obviamente, teóricamente, tenía el saber.
Ahora, todo eso lo tuve que deconstruir. Hoy por hoy me doy cuenta de que cuando me encuentro con esa familia, con esa madre, padre, tía que lo trae, es un encuentro, digamos. El control de salud yo ya le nombro así porque la nominación de todo lo que nosotros catalogamos en el ámbito del sistema que estamos. Pero yo sé que voy a encontrar, yo sé que hay saberes que esa familia que no son, y que yo necesito, pesco de cuestiones, no es que yo soy un saber y que vengo con la institución, tuve que deconstruir de todo eso y reentender que esa persona me trae saber, me trae su realidad, y realmente ahí poder intercambiar y mediar, como decía recién Flavia, quizás en pos de lo mejor en el momento actual de lo que se cree para ese sujeto niño, niña, adolescente. Eso es toda una deconstrucción de la formación, digamos, que no tenemos, ¿no? Que carecemos. Entonces hay que problematizar, bueno, estas cuestiones de la formación, sobre todo en médicos, médicas, y bueno, y una vez que realmente se posibilita este encuentro, nada, también saber esto de que las pautas van cambiando, como decían recién, y que el conocimiento no es llano y frontal, digamos, sino que nada, va teniendo distintas aristas. Así que bueno, yo lo vengo pensando así, pero claramente es todo un reaprender, es todo un desafío a partir de esto, y que creo que la mayoría no está pasando. Hay muchas nuevas corrientes, digamos, de compañeros en pediatría, medicina general y demás, pero no era lo más habitual. Entonces nos encontramos por ahí teniendo que, en el mismo ámbito, con otras prácticas, todo el tiempo tener que recordar y tratar de luchar con esto de lo impuesto, como el saber que traemos, y la misma Sociedad Argentina de Pediatría, vuelvo a reiterar, nada, todo el tiempo como tratar de contextualizar estas cuestiones es difícil. Escuchando, pensaba en esto del encuentro, ¿no? Como también porque decía, bueno, cuando el encuentro a veces se convierte como en pauta, digo, no, es lo que, no estoy diciendo que lo hayas hecho vos, sino que, por ejemplo, a mí lo traigo también de más de la experiencia, cuando uno le plantea en una consulta, decís, no sé, mi hijo está llorando mucho, está como caprichoso, y te bajan como ciertas directivas de las conductas sociales. Entonces ahí me parece como que ese riesgo de la directiva y de cómo trabajar con ese encuentro, que tal vez uno tiene pautas de cuidado o de conducta, porque lo que estás trabajando son conductas sociales, digamos, cuando el chico está angustiado, también se juega en el consultorio eso, y a veces hay una experiencia de ese encuentro, de cómo es trabajado por otra familia, que también dice, no, así no se hace. Entonces, ¿cómo entra en juego en esto que yo decía, de la relación entre el campo de la salud, en este encuentro que vos planteas, con el saber de lo que trae el otro? Digo, en estas relaciones, ¿no? Digo, cuando el chico está muy caprichoso, cuando el chico no quiere hacer tal cosa, y que es una pregunta que uno le hace al pediatra, porque te encontrás y no sé cómo a seguir o cómo avanzar, y a veces se convierte en algo tan directivo que después puede haber familias que no se encuentran como diciendo, bueno, pará, pues yo tengo un saber sobre eso también. ¿Se entiende? Me disparaba esas preguntas. ¿Cómo generar ese encuentro? Perdón, quiero decir, Nancy, me encanta esto, como decís, del encuentro, ¿no? También pensaba que todos necesitamos y buscamos el saber del otro, pero bueno, también está en la posibilidad de que podamos abrir, que el otro también nos enseña, ¿no? Cuando nos muestra su modo de criar o su modo de ser con su hijo, en esta ida y vuelta del saber, ¿no? De construir eso como para poder pensarnos, porque también en mi práctica clínica hay muchas mamás que se confunden diciendo, sí, hoy la clase de hoy, ¿no? Como que si yo les daría clase, ¿no? De psicología, hasta ese punto se llega a mencionar. Bueno, te pone la piel de gallina que volver a decirle, no como clase, y lo vuelven a traer, lo vuelven a traer. Gracias, Rita. Ángela, quería hablar.
A ver, para que te tenés que desmutear, prender el micrófono. Ahí voy. Ahí está. Ahora sí. Majo, me quedé pensando en esto que decía de las crianzas, ¿no? Yo pensaba que, primero me quedé pensando en el recorrido, en la evolución del niño, ¿no? Cómo fue evolucionando lo que pensamos los grandes respecto del niño, ¿no? Y después me quedé pensando en esto de que es casi imposible pensar una crianza sin conflicto. La crianza, me parece a mí, los que tenemos hijos lo sabemos, que es con conflicto. ¿Se escucha? Sí, que esto de que decías del conflicto. La crianza es con conflicto, ¿no? Y después me quedé pensando en esas crianzas que vos decías, Majo, mediadas por las agencias, por las agendas médicas, ¿no? Todo por terapias. Como que también me quedé pensando, ¿no? ¿Qué hacemos qué estamos haciendo los grandes, ¿no? Para suponer que en un niño pequeñito tiene que estar, digamos, detrás de una agenda, ¿no? Eso me preocupa. Lo digo en relación a la práctica, ¿no? Pero bueno, es algo que estamos atravesados todos, también como decía antes Flavia, estamos todos atravesados y tal vez, bueno, tenemos que todos deconstruirnos, ¿no? Y volver a repensar, ¿qué es esto de un niño? ¿No? Yo pensaba, ¿qué es un niño? ¿Qué es lo normal en un niño? ¿Qué? ¿No? Bueno, qué sé yo, estas cosas. A pensar, ¿no? Sí, Angie, esto a mí me pasa cuando yo hago muchas entrevistas en relación a discapacidad y la verdad que al principio cuando la escuchaba era algo que me sorprendía, después es algo que uno termina naturalizando, que decís, sí, es obvio que me va a decir esto, pero era también la escucha que uno va teniendo también es eso de que los padres o las madres también lo naturalizan como algo que tiene que ser así. Claro. En ese riesgo de que si yo no hago esa agenda médica, estoy como no logrando el éxito del desarrollo del niño o la niña, entonces como que queda muy encorsetado también. Por eso hablaba de cómo revisar ciertas prácticas que a veces se escapan de la salud, sobre todo cuando está detrás de un diagnóstico, que no quiere decir que sea necesario o no, yo no estoy planteando esa discusión, estoy planteando el cómo la crianza puede volverse todo el tiempo mediatizada y que por lo menos a mí me pasa cuando laburando tal vez en ese campo, me sorprende y hasta naturalizo después que lo voy a escuchar. Sí, es muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy difícil. Flavia. Gracias, Angie. Pensaba... Creo que Majo está criando a sus niños, sabemos que 11:30 ella exactamente tiene que irse de Tengo el control pediátrico. Así que, y como ya es el horario que nosotros le propusimos, si alguien quiere nos podemos quedar 5 o 10 minutos más, no tenemos problema, pero por ahí cuando Majo sienta que ya tenga la responsabilidad de dejar el chat, la liberamos, digamos. Estamos viviendo todos in situ la crianza en pandemia. Exacto. Le damos un beso, Nos le mandamos un seguiremos abrazo. intercambiando en otros encuentros. Pero... Hola, ¿qué querías decir? Soy Lucía, pediatra del Centro de Salud 24 y el curso lo hago con mi niña, así que estoy más a la escucha que participando. Pero sí, me sentí muy identificada con muchas de las discusiones que se plantearon. Bueno, bienvenida, Lucía. Y la niña. Emma, sí. Sujeta de derecho. Sí. Muchas gracias, Majo, por tu participación. No, gracias a ustedes. Hermosa clase. Bueno, seguiremos discutiendo sobre esta temática que nos apasiona. A ver, acá en el chat también hay... Aquí hay algo. Sí. Verónica decía antes, no lograr el éxito esperado o ser castigado por los organismos de control estatales.
Claro, en relación creo que a esto de no poder desprenderse, ¿no?, de la mirada de las terapias que tienen que hacer los nenes, y si no logra eso, ¿no?, como que puede, Eso claro. la preocupa, digamos, que hay miradas sobre organismos que exigen a los profesionales de la salud, a los equipos de salud, llevar adelante determinada práctica. Bueno, será interesante qué devolución podamos hacer nosotros a esos organismos, ¿no? Nosotros estamos, se los vamos a contar otro día, pero acompañando a una pareja que por un organismo de control, donde estuvimos de acuerdo con que el niño no viva con ellos, sino con la familia ampliada, y claro, lo primero que hicieron, bueno, que hagan terapia los papás, y aparte tienen un problema de salud mental importante, y nosotros dijimos que no íbamos a hacer terapia convencional, sino que nos estamos juntando todas las semanas, las 3 que estamos aquí, del programa de crianza, del proyecto de crianza, con ellos de una manera que no era la que en principio estaban pensando desde una terapia psicológica tradicional. Así que, bueno, será importante que en el informe que hagamos le digamos que en realidad estamos haciendo otra cosa distinta a la que ellos nos pidieron, porque creemos que era lo que ellos necesitaban, ¿no? Pero bueno, entiendo que es muy difícil, esta salió bien, pero bueno, no sabemos todavía, pero la estamos transitando, creemos que virtuosamente para la familia, pero bueno, será cuestión de cuando nos toque hacer el informe o intercambiar con la Defensoría en este caso, les podamos decir que bueno, que esta estrategia dio los resultados que se buscaban. Bueno, como ya hay algunos compañeros que se están despidiendo por el chat, porque ya se cumplió el horario, digamos, que nosotras nos vamos a volver a encontrar en 15 días. El próximo encuentro sería el día exacto, no sí, sé, 15 días, el jueves 15. Y sí lo vamos a subir a YouTube, ya les pasamos el canal de YouTube en que va a estar, necesitamos un tiempito nomás, prontamente va a estar, y las despediríamos con una frase para que nos quedemos pensando, ¿no? Sí, ahora la compartimos. Estamos a la expectativa de la frase. Que nos gustó, que es de Winnicott, y dice lo siguiente, que no lo pueden leer igual, pero lo leemos. Casi siempre el cuidado de un infante un sostén que empieza siendo intensamente simple y que sin cesar va volviéndose extremadamente complejo, pero sin dejar de ser lo mismo, un sostén. Es una frase de Winnicott de 1905. Muy lindo, chicas, muy linda frase eligieron también. Les vamos a mandar el material que nos mandó, que nos compartió María José para que todos tengamos, seguramente que por la carpeta del Drive, ¿no es así? Sí. Y bueno, y creo que ya nos despedimos. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Majo. Gracias. Chao, chicas, gracias. Chao. Chao.
tenemos que detener la grabación.